Hola, ¿cómo están? A continuación vamos a revisar la fisiología del aparato digestivo. Pero para ello es importante recordar que el aparato digestivo está constituido por el tubo digestivo o tracto gastrointestinal y los órganos accesorios. Dentro del tubo digestivo vamos a encontrar las estructuras que lo conforman, que son la cavidad oral, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto y el ano. Y dentro de los órganos accesorios vamos a revisar a la lengua, los dientes, las glándulas salivales, el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. Hablando de la primera estructura, que es la cavidad bucal, esta va a estar constituida por las mejillas, los labios, el paladar duro, el paladar blando, los dientes y la lengua, cuya función es iniciar el proceso de digestión. De hecho, es mediante esta estructura anatómica que nosotros vamos a ingerir nuestro alimento, para que posteriormente gracias a los dientes, vaya a ser triturado durante el proceso de la masticación para que se fragmente en trozos más pequeños. También dentro de la cavidad oral vamos a tener glándulas salivales, las cuales van a liberar saliva con el propósito de que se inicie la digestión química de los alimentos, ya que la saliva va a contener diversas enzimas de las cuales vamos a hablar más adelante. También aquí es donde se da el proceso del sentido del gusto, dado que la lengua contiene a las papilas gustativas. También está implicada en el habla y la respiración. Es importante mencionar que dentro de las glándulas salivales hay de dos tipos: glándulas salivales intrínsecas y extrínsecas. Las intrínsecas van a estar adosadas propiamente a la cavidad oral, a los tejidos bucales. Estas van a ser pequeñas, por lo tanto van a secretar una cantidad pequeña pero constante de saliva. Esto independientemente de que estemos comiendo o no, con el propósito de mantener lubricada la cavidad oral. Mientras que en el caso de las glándulas salivales extrínsecas, aquí vamos a encontrar glándulas que se encuentran por debajo del tejido oral y que constituyen a las glándulas sublinguales, parótida y submandibular. Estas van a secretar entre 1 a 1.5 litros de saliva al día, pero sobre todo en respuesta a la comida, es decir, cuando nosotros ya estemos llevando a cabo el proceso de ingestión de alimentos, estas van a comenzar a liberar grandes cantidades de saliva. Sin embargo, este proceso de liberar saliva puede iniciar incluso únicamente con percibir el aroma de un alimento o verlo, o incluso con que simplemente tengamos la idea o el antojo de dicho alimento. Es por ello que se dice que las glándulas salivales son las que provocan que se nos haga agua la boca. Las funciones de la saliva como tal son humedecer y limpiar la boca, inhibir el crecimiento bacteriano, ya que esta saliva está constituida con algunos elementos que ayudan a este proceso. Disolver moléculas para que se dé el sentido del gusto, iniciar el proceso de digestión del almidón y los lípidos gracias a las enzimas que contiene y facilitar el proceso de deglución al lubricar todo lo que es cavidad oral, faringe, esófago, para que los alimentos pasen al estómago. Ahora bien, ¿de qué está constituida la saliva? La saliva está constituida principalmente por agua, aunque también tiene cierta cantidad de moco, por ello es que la saliva es ligeramente viscosa. Electrolitos tales como sodio, potasio, cloruro, magnesio, etc. Y como ya les mencionaba, componentes que ayudan a impedir el crecimiento bacteriano, como son la enzima lisozima, que se encarga de romper paredes bacterianas, y la IgA, que se encarga de marcar dichos patógenos para que posteriormente células del sistema inmunológico puedan directamente ir a fagocitar a dicha bacteria. Además, contiene enzimas importantes para iniciar el proceso de digestión química de los alimentos, como son amilasa salival y lipasa lingual. La amilasa salival se encarga de iniciar el proceso de digestión química del almidón,
que es un carbohidrato complejo, y la lipasa se encarga de iniciar el proceso de digestión química de los lípidos. Ahora bien, chicos, posteriormente vamos a encontrar las estructuras faringe y esófago. Ambas van a participar activamente en el proceso de deglución. Para que este proceso se dé, primero la saliva va a tener que comprimir contra el paladar el bolo alimenticio. Posteriormente, dado que tenemos la boca cerrada, el bolo alimenticio no va a tener hacia dónde dirigirse más que a la faringe. Para evitar que este bolo alimenticio entre a las vías aéreas, se va a cerrar la epiglotis, ¿sí? Posteriormente va a impulsar a que este bolo alimenticio baje, ¿sí? Baje por el esófago. El esófago, para que esto suceda, ¿sí? Va a sufrir unos movimientos que conocemos como peristalsis, con el propósito de ir impulsando el bolo alimenticio hacia abajo. Posteriormente, se va a abrir el esfínter esofágico inferior, es decir, se va a relajar, con el propósito de que este esfínter esofágico inferior deje entrar el alimento hacia el estómago. Es importante mencionar, ¿sí?, que para que este proceso se lleve a cabo, tiene que haber una comunicación entre todos estos componentes, cavidad oral, faringe y esófago. Como ya vimos anteriormente, pues los 2/3 superiores del esófago van a tener pues sí, una capita de músculo esquelético que precisamente nos ayuda a controlar este proceso de la deglución. Ahora bien, chicos, una vez que llegamos al estómago, este estómago va a estar constituido, ¿sí?, por diferentes regiones. Vamos a tener a la región fúndica, que es la primer porción, ¿sí? Vamos a tener el cuerpo del estómago y posteriormente vamos a tener a la región pilórica, que es la última porción del estómago. La región pilórica a su vez va a estar constituida por el píloro y obviamente sus conductos, sus esfínter pilórico. Es importante mencionar que las funciones que lleva a cabo el estómago son las de secretar jugo gástrico, pues esto para continuar el proceso de digestión química de los alimentos. También tiene como objetivo mezclar. ¿Mezclar qué? Pues el alimento con la saliva y el jugo gástrico mediante movimientos que se conocen como movimientos de mezcla, los cuales son movimientos peristálticos muy suaves que van hacia adelante y hacia atrás y que se producen cada 15 a 25 segundos. Esto con el propósito de que una vez que se forme un homogeneizado, obviamente formado por el alimento, saliva y jugo gástrico, obtengamos el quimo. Ahora bien, este también puede servir como reservorio de alimentos, ya que dichos alimentos se almacenan en la primer porción, que es la región fúndica. De hecho, ya se sabe que estos alimentos pueden incluso almacenarse en ese sitio del fundus hasta aproximadamente 1 hora sin sufrir ninguna digestión química por parte del estómago. De hecho, esa digestión química se lleva a cabo propiamente en el cuerpo del estómago para posteriormente pasar a la región pilórica, que es donde propiamente se da el proceso de vaciamiento gástrico, el cual consiste en que cuando el quimo que se formó por la mezcla de la saliva, jugo gástrico y alimentos llega al píloro, ¿sí?, entonces va a seguir produciendo ondas de mezcla para que cuando el movimiento vaya hacia adelante, va a estimular al esfínter pilórico para que se relaje, y durante ese proceso de relajamiento se va a lograr expulsar aproximadamente 3 mililitros del quimo
que contiene este estómago hacia el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Además, también vamos a ver que junto con el jugo gástrico se van a estar liberando diversas hormonas, entre ellas la gastrina, la cual ayuda precisamente a poder estar, digamos, regulando la producción de jugo gástrico. Es importante también mencionar que este estómago que lleva a cabo este proceso de formación de quimo y de vaciamiento gástrico va a hacer su función dependiendo de la composición de los alimentos. Es decir, una comida típica va a lograr que se forme este quimo y que dicho quimo se vacíe del estómago en aproximadamente 4 horas. Sin embargo, si este alimento es muy, digamos, líquido, por ejemplo, una sopa de verduras o un caldo de pollo, este va a tardar muchísimo menos tiempo, aproximadamente unas 1 a 2 horas, mientras que si el alimento es altamente grasoso, este va a lograr llegar a vaciarse del estómago incluso hasta en 6 horas. Ahora bien, como ya les mencioné, el estómago se encarga de producir jugo gástrico. Dichos componentes del jugo gástrico están compuestos por las diferentes, digamos, células glandulares que constituyen a la submucosa del estómago. Nosotros vamos a tener dos glándulas importantes en la producción de jugo gástrico, que van a ser las glándulas pilóricas y las glándulas gástricas. Es importante mencionar que a su vez las glándulas pilóricas van a estar constituidas por células mucosas, células parietales y células G, mientras que en el caso de las células gástricas van a estar constituidas por células parietales y células principales, al igual que células G. Ahora bien, ¿qué es lo que van a secretar estos tipos celulares? Bueno, en el caso de las células principales, estas van a secretar lipasa gástrica y pepsinógeno. Las células parietales van a estar secretando propiamente el ácido clorhídrico del jugo gástrico. Grelina. La grelina es una hormona cuyo receptor se encuentra a nivel hipotalámico y se encarga de regular el apetito. ¿Pero de qué forma regula el apetito? Pues resulta que la grelina se comienza a liberar siempre que el estómago, digamos, está vacío. O sea que gracias a ella nosotros sentimos esa sensación de hambre. También se va a liberar factor intrínseco, el cual ayuda al proceso de absorción de vitamina B12 de estos alimentos. Las células mucosas se encargan de secretar moco, muy importante para poder proteger a la mucosa del estómago, dado que su contenido es altamente ácido. Células G, estas van a secretar gastrina, la cual es gastrina, serotonina, histamina y somatostatina. Todas estas, y además de péptido enteroencefálico, todas estas hormonas se encargan de estar autorregulando la secreción de jugo gástrico del estómago. Ahora bien, ¿por qué está constituido el jugo gástrico? El jugo gástrico va a estar constituido por agua, ácido clorhídrico, pepsinógeno, lipasa, grelina y factor intrínseco, entre todos los demás componentes que vimos anteriormente. Esto nada más, digamos, es como un resumen. Ahora bien, chicos, es importante mencionar que el estómago, desde que ya tenemos esa sensación de hambre, es decir, desde que ya tenemos el pensamiento de que queremos ingerir un alimento, se comienza a liberar este jugo gástrico. De hecho, esta liberación de jugo gástrico se va a liberar en 3 fases, una fase cefálica, una fase gástrica y una fase intestinal. En la fase cefálica, el nervio vago va a estimular la secreción de jugo gástrico, aunque todavía no ingiramos alimento. ¿Esto por qué? Pues porque nosotros ya vamos a tener el pensamiento
de que tenemos hambre, de que necesitamos ingerir dicho alimento. Por lo tanto, el estómago considera esta señal como de que, me tengo que preparar para recibir alimento futuro. Por ende, pues comienza a liberar pequeñas cantidades de jugo gástrico. Posteriormente se va a dar la fase gástrica, la cual se da ya cuando nosotros consumimos los alimentos. El estomaguito, dado que es como un globito, ¿sí? Una vez que ingiera el alimento se va a empezar, digamos, como a estirar. Y esto va a estimular aún más la secreción gástrica. A su vez también la histamina y la gastrina, que son hormonas que contiene el propio jugo gástrico, van a estimular la secreción de más ácidos y más enzimas de las glándulas gástricas y pilóricas para que se dé una mayor liberación de jugo gástrico. Mientras que la fase intestinal, esta se va a dar propiamente cuando ya se esté dando el proceso de vaciamiento gástrico. Como dijimos, primero en la fase gástrica, pues se va a tener que dar ese proceso de peristalsis del estómago para poder mezclar el bolo alimenticio que le llegó desde la cavidad oral, ¿sí? Se va a tener que mezclar con el jugo gástrico para dar origen al quimo. Luego, una vez que ya tenemos ese homogeneizado de quimo formado por saliva, los alimentos y el jugo gástrico, se va a comenzar a vaciar del estómago. Durante el proceso de vaciamiento del estómago, se va a estar estimulando al intestino para que este intestino, específicamente su primer porción, que es el duodeno, libere secretina, colecistoquinina y gastrina intestinal. La gastrina intestinal, por su lado, va a estimular la producción de más jugo gástrico, mientras que la secretina y la colecistoquinina van a inhibir que se siga dando la liberación de jugo gástrico. ¿Por qué? Pues porque se supone que el estómago ya se está vaciando, entonces, por lo tanto, ya no vamos a necesitar más jugo gástrico. Y pues, ¿para qué queremos producir de más? No nos sirve producir de más jugo gástrico, más que para que pues, en el futuro pueda generar problemas, como por ejemplo la gastritis. No estoy diciendo que la liberación de jugo gástrico sea el único, digamos, factor que te predispone a la gastritis. No. De hecho, la gastritis, colitis, etcétera, va más asociada a la proliferación bacteriana de la microbiota bacteriana que se encuentra en los intestinos y en el estómago, como es, por ejemplo, el Helicobacter pylori. Pero, pues, en eso no voy a ahondar tanto. Sin embargo, sí es importante mencionar que si hay una desregulación de la liberación de jugo gástrico, de ácido clorhídrico, por lo tanto, sí se puede comenzar con una cierta sintomatología de gastritis. Ahora bien, chicos, como anatómicamente hablando, en la cavidad abdominal donde está el estómago, también encontramos órganos accesorios como el hígado, el páncreas y la vesícula biliar, pues decidí comenzar a describir estos órganos accesorios. El hígado va a estar conformado histológicamente por los lobulillos hepáticos. Los lobulillos hepáticos no solamente son la unidad histológica, anatómica, sino también funcional del hígado. Estos van a contener a los hepatocitos. Dichos hepatocitos se van a encargar de producir la bilis, que de hecho el hígado tiene múltiples funciones, chicos. Ayuda, por ejemplo, a la biosíntesis de proteínas plasmáticas, ayuda a servir como reservorio de vitaminas, de minerales como el hierro. También ayuda a poder secretar algunas hormonas que ayudan a regular la glucemia. También ayuda en el proceso de detoxificar el cuerpo gracias a unas células especiales del sistema inmunológico que son las células de Kupffer. Sin embargo, lo que aquí nos interesa a nosotros es, hablando de aparato digestivo, es que estos hepatocitos del hígado van a estar produciendo y secretando la bilis, la cual es una secreción necesaria para continuar con el proceso de digestión de los lípidos.
Muy necesario que se dé este proceso de digestión de los lípidos porque gracias a ello se van a poder absorber de manera eficiente dichos lípidos provenientes de la dieta. Aproximadamente el hígado va a producir entre 500 a 1000 mililitros de bilis al día. La bilis va a estar constituida por agua principalmente, sales biliares, que de hecho las sales biliares son las que propiamente, sales biliares junto con el colesterol, son los que propiamente permiten la emulsificación de las grasas. La bilirrubina, la cual es un pigmento amarillo que de hecho le da el color característico a la bilis, y que este pigmento amarillo de bilirrubina nosotros lo obtenemos gracias a la degradación del grupo hemo de los eritrocitos viejos, es decir, de los eritrocitos senescentes de la sangre. También va a contener lecitina, que también es muy importante para el proceso de emulsificación de las grasas, y va también a contener algunos electrolitos como sodio, potasio, cloruro, calcio y bicarbonatos. Entonces, muy importante, porque esta bilis se va a producir ciertamente aquí a nivel de hígado, pero posteriormente va a salir de hígado y va a entrar a la vesícula biliar. La vesícula biliar es un saco en forma de pera en el lado inferior del hígado. De hecho, en el lado inferior derecho del hígado. La función de la bilis es la función de la vesícula biliar es la de almacenar la bilis, pero no únicamente de almacenarla, sino también de absorber el exceso de agua de dicha bilis. Esto con el propósito de concentrar la bilis entre 5 a 20 veces para que ésta sea más eficiente en el proceso de emulsificación de las grasas. Casi el 80% de las sales biliares que constituyen la bilis, es importante mencionar que se reabsorben a nivel de ilion y logran regresar por medio de la circulación enterohepática hacia el hígado, donde los hepatocitos pues la van a absorber y la van a reciclar para volver a integrarla en la nueva bilis que se produzca, ¿sí? Esto se conoce como recirculación enterohepática. ¿De qué? Pues de estas sales biliares. Es importante mencionar también que los conductos hepáticos se van a fusionar con el conducto cístico de la vesícula biliar, ¿sí? Esto con el propósito de formar el conducto colédoco. El conducto colédoco va a bajar para posteriormente fusionarse con el conducto pancreático, ¿sí? Una vez que se da la fusión de todos estos conductos, vamos a tener una estructura, ¿sí?, en forma de cámara expandida que desemboca en la primer porción del intestino, que es el duodeno. A esta camarita se le conoce como ampolla de váter. Es importante mencionarla precisamente porque, tanto la bilis como el jugo pancreático producido por el páncreas se liberan directamente en esta ampolla de váter para que a nivel de duodeno se siga continuando con el proceso de digestión química del quimo, porque ya quedamos que dicho quimo, ¿sí?, posteriormente va a tener que mezclarse con dichas secreciones, es decir, con la bilis y con el páncreas, para que se continúe el proceso digestivo y se pueda degradar totalmente los alimentos para que posteriormente se dé el proceso de absorción de dichos nutrientes. Hablando del páncreas, ya anteriormente vimos que el páncreas es una glándula que produce hormonas. Sin embargo, hablando del aparato digestivo, nosotros nos vamos a enfocar a la función que tiene el páncreas de producir y secretar jugo pancreático. De hecho, este páncreas va a secretar 1.2 a 1.5 litros de jugo pancreático al día. ¿Hacia dónde? Pues hacia la ampolla de váter, que desemboca en el duodeno. También es importante mencionar
que la principal función del jugo pancreático es la de neutralizar esa acidez que trae el quimo una vez que se vacía del estómago, ya que recordemos que el quimo, al mezclarse con el jugo gástrico tiene altas cantidades de ácido clorhídrico, lo que lo hacen muy ácido y por lo tanto nosotros necesitamos neutralizar dicho pH ácido porque ya dijimos aquí, dicha acidez puede llegar digamos, a perturbar la homeostasis de la mucosa intestinal. ¿Sale? También dentro de otras funciones que tiene va a ser la de proporcionar simógenos para la digestión de carbohidratos, proteínas y lípidos. Además, como ya les mencionaba, pues de secretar hormonas que ayudan a la regulación de la glucosa sanguínea. Ahora bien, ¿de qué está constituido el jugo pancreático? Pues el jugo pancreático está constituido principalmente de bicarbonato de sodio, el cual, pues al ser una sal alcalina, pues ayuda precisamente al proceso de neutralizar el pH ácido del ácido clorhídrico del estómago. También va a contener algunas simógenos de enzimas que ayudan al proceso de digestión de proteínas, como son el tripsinógeno y la quimotripsina. También contiene amilasa pancreática y lipasa pancreática, que como ya dijimos, la amilasa ayuda a la degradación de almidón, mientras que la lipasa ayuda a la degradación de lípidos de los alimentos, carboxipeptidasas y nucleasas. Las carboxipeptidasas ayudan al proceso de digestión de proteínas, mientras que las nucleasas al proceso de digestión de ácidos nucleicos. Ahora bien, una vez llegando al intestino, nuevamente, chicos, el intestino va a estar constituida por las mismas 4 capas que dijimos anteriormente: mucosa, submucosa, capa muscular externa y la serosa. Sin embargo, es importante mencionar que aquí a nivel de intestino delgado va a haber invaginaciones, digamos, mucho más pronunciadas, que se conocen como vellosidades. Esto con el propósito de qué? Pues con el propósito de tener una mayor área de absorción de los nutrientes provenientes de los alimentos, ya que en el intestino delgado algunas de sus funciones va a ser precisamente completar el proceso de la digestión, es decir, aquí en intestino delgado se va a dar la finalización de la digestión de carbohidratos, lípidos y proteínas, pero también aquí en esta porción del tubo digestivo, que es el intestino delgado, se va a dar la mayor proporción de absorción de los nutrientes, ya que se dice que se absorbe aproximadamente el 90% de los nutrientes que contienen los alimentos que ingerimos, así como agua. ¿Sale? También es importante mencionar que estas vellosidades se encuentran integradas por diferentes células. Vamos a tener los enterocitos, que propiamente pues, son esas células epiteliales que forman la mucosa, que se encargan de secretar componentes para la digestión y también se encargan del proceso absortivo de nutrientes. También va a haber células caliciformes que secretan moco y que ayudan pues a que se dé más propiamente el tránsito de estos alimentos, bueno, que en sí sería del quilo, porque recordemos, una vez que el quimo se, digamos, mezcla perfectamente con el jugo pancreático y la bilis, se va a formar un homogeneizado que vamos a conocer como quilo, ¿sale? Y el quilo va a ser propiamente el que va a pasar por todo el intestino delgado. También vamos a tener células enteroendocrinas que secretan secretina, colecistoquinina y GIT, que ayudan al proceso de regulación de secreciones, pero también a regular la glucosa sanguínea, como es el caso del GIT. También va a contener células de Paneth, las cuales secretan lisozima y también se encargan del proceso de fagocitosis de algunos patógenos que hayan logrado, digamos, escapar
de la acidez del estómago. Dentro de sus funciones, pues también está poner en contacto los alimentos con la mucosa, esto como ya les dije, para que se dé el proceso de la absorción. Y también este intestino va a llevar a cabo movimientos peristálticos que ayuden a, digamos, que el quilo, que también, muy importante, kilo con Q de queso, ¿sí? Que el kilo logre, digamos, transitar por todo el intestino delgado para posteriormente llegar a intestino grueso. Ahora bien, es importante mencionar los procesos de absorción. Miren chicos, como ya les mencioné anteriormente, el intestino delgado se encuentra formado por 3 porciones, el duodeno, el yeyuno y el ilion. Ahora bien, a nivel de duodeno se va a dar principalmente la absorción de algunos minerales, ¿sí? Como el hierro, el calcio y el magnesio. A nivel de yeyuno, y obviamente también durante todo el trayecto de este intestino delgado se va a dar absorción de agua. Ahora, en yeyuno se va a dar la absorción de monosacáridos, tales como glucosa, galactosa, fructosa, vitaminas hidrosolubles, como por ejemplo la vitamina C, ácido fólico y aminoácidos. Mientras que a nivel de ilion se va a dar la absorción de vitaminas liposolubles, como son la A, la D, la E, la K y la vitamina B12, gracias a factor intrínseco. También se va a dar la absorción de ácidos grasos provenientes de la degradación de triglicéridos. También se va a dar la absorción de esteres de colesterol provenientes de la digestión del colesterol y de sales biliares, que como ya recordarán, les mencionaba que estas sales biliares constituyen a la bilis y se están reciclando continuamente. Es decir, aquí se liberan a nivel de ampolla de váter. Hacen su proceso de emulsificación de las grasas y posteriormente se vuelven a reabsorber mediante el ilion para volver a regresar al hígado y conformar los componentes como componente de nueva bilis. Ahora bien, chicos, es importante mencionar que para que nosotros llevemos a cabo la digestión y la absorción de biomoléculas, nosotros vamos a requerir de enzimas. Por ende, a continuación les voy a hablar un poco del proceso de digestión y de absorción de los carbohidratos. Aquí tenemos en esta diapositiva los carbohidratos que ingerimos de manera más habitual, que son la lactosa, que va a estar presente en la leche y todos sus derivados, el almidón, que es ese polisacárido de reserva de las células vegetales, y la sacarosa, o mejor conocida como azúcar de mesa o azúcar de caña, con la cual de manera habitual solemos endulzar nuestros alimentos. Entonces, primero que nada, es importante mencionar que el proceso de digestión química de dichos carbohidratos, ¿sí? Puede iniciar en la boca, pero se termina a nivel de yeyuno, ¿sí? A nivel de yeyuno. Primero vamos a tener, pues, entonces, al almidón, que es, digamos, el carbohidrato más complejo. Este almidón va a iniciar su proceso de digestión química desde que entra en la cavidad oral, porque ya dijimos que ahí en cavidad oral vamos a tener a la saliva que contiene amilasa salival. Esta amilasa salival va a romper el almidón en, digamos, cadenas más cortas de amilopectina y amilosa. Porque vaya, el almidón es como un árbol de glucosas, ¿sí? Es decir, está constituido por muchos cientos de miles de glucosas unidas por enlace o glucosídico, y su estructura es muy parecida a una copa de un árbol, ¿sale? Esa copa de árbol lo vamos a romper gracias a la amilasa salival en ramas, como son la amilopectina y la amilosa. Posteriormente dijimos que también el jugo pancreático contiene amilasa. Entonces, esta amilasa pancreática
va a romper nuevamente estas ramas de amilopectina y amilosa en ramas aún más pequeñas, que son la maltosa, maltotriosa y destrinas. Y luego, a nivel de yeyuno, vamos a tener a la enzima maltasa, la cual va a ayudar a romper estas ramificaciones a unidades simples de glucosa. ¿Sale? Pero luego, chicos, esta glucosa tiene una estructura química, digamos, algo compleja. Por lo tanto, ella no puede atravesar libremente la mucosa que se encuentra a nivel de yeyuno para que se dé el proceso de absorción de dicha glucosa. No, esta glucosa, para poder integrarse a los enterocitos que están tapizando esa capa mucosa, ¿sí? Necesita de proteínas que la ayuden a pasar, de proteínas transmembranales o proteínas integrales. Para ello vamos a tener a dos proteínas que ayudan al paso de glucosa, desde el lumen, ¿sí? Desde el lumen de la mucosa hasta la submucosa, que es donde se encuentran los vasos sanguíneos, para que se dé propiamente el proceso de absorción y que ésta entre en torrente. Pues bien, las proteínas integrales que la ayudan son SGLT1, que es parte de un sistema de transporte activo secundario, y GLUT3, que es una proteína transportadora que forma parte del transporte activo. Perdón, del transporte facilitado. Ella no es activa, ella únicamente facilita el transporte de glucosa. El único que es un transportador, parte de transporte activo y de tipo secundario es SGLT1. Ahora, una vez que pasa dicha glucosa hacia el enterocito, ¿sí? Es decir, el epitelio, la mucosa intestinal, posteriormente va a pasar a la submucosa, pero lo va a hacer gracias a otra proteína integral, que es GLUT2. Esta va a ayudar, pues, a que la glucosa, a final de cuentas, entre en el vaso sanguíneo y de ahí pueda ser distribuida al resto del cuerpo. Ahora bien, en el caso de la lactosa, esta va a ser degradada por una enzima intestinal que es la lactasa. La lactasa va a romper la lactosa en galactosa y glucosa, que son los monosacáridos, cuya unión da origen a la lactosa. Una vez que rompemos este disacárido en galactosa y glucosa, dichos monosacáridos van a tener que ingresar a los enterocitos de la mucosa. En el caso de galactosa, ¿sí? Va a poder entrar única y exclusivamente por SGLT1, mientras que en el caso de la glucosa va a entrar por GLUT3 o SGLT1, por cualquiera de los dos. Y luego ambos van a tener que salir de la mucosa a partir de GLUT2 y ya integrarse en torrente sanguíneo. En el caso de la sacarosa, esta va a ser degradada gracias a la enzima sacarasa. Esta sacarasa se va a encargar de romper la sacarosa en glucosa y fructosa para que éstas logren atravesar la mucosa intestinal. En el caso de la fructosa, esta va a tener que pasar exclusivamente por transportadores GLUT5, que al igual que GLUT3, forman parte de transporte facilitado, de un mecanismo de transporte facilitado de fructosa. Mientras que en el caso de la glucosa ya quedamos, ella entra o por GLUT3 o por SGLT1. GLUT3 también forma parte de transporte facilitado, mientras SGLT1 es transporte activo, por lo que requiere pues, consumo de energía en forma de ATP. Luego ambas, tanto glucosa como fructosa, van a pasar a la submucosa, que está constituida por vasos sanguíneos, por GLUT2, para pasar a torrente sanguíneo. Entonces, si se fijan aquí, para que se lleve a cabo el proceso de digestión, se van a requerir enzimas, mientras que para que se lleve a cabo el proceso de absorción de monosacáridos, vamos a requerir de proteínas integrales. Ya sea que dichas proteínas integrales participen en el proceso de transporte facilitado o que
estén integrando un proceso de transporte activo secundario. ¿Sale? Ya una vez que entren a torrente, pues ya sabemos, ¿verdad? Dichos monosacáridos serán distribuidos a las células para que se pueda llevar a cabo, pues todo este proceso de obtención de energía en forma de ATP. Hablando de la digestión de los lípidos. Miren, chicos, los lípidos se van a digerir gracias a diversos componentes de las secreciones, principalmente gracias a los componentes de la bilis. Primero, para que se dé el proceso de digestión de los lípidos, vamos a requerir que dichos lípidos se emulsionen. Para que se dé el proceso de emulsificación, son importantes tanto la participación de la lecitina como de los ácidos biliares, los cuales ya dijimos anteriormente que se encuentran como componentes de la bilis. Una vez que se da la emulsificación de la grasa, es decir, transformar un glóbulo de grasa en micelas pequeñas, ¿sí?, de emulsión que se encuentran precisamente rodeadas por lecitina y ácidos biliares con el propósito de proteger los ácidos grasos de dichos lípidos. ¿Por qué protegerlos? Porque recordemos que independientemente de todo, dado que van a tener contacto de este bolo alimenticio de secreciones, por lo tanto, pues las secreciones van a estar constituidas principalmente por agua. Y recordemos, los lípidos son anfipáticos, es decir, tienen colas que son hidrofóbicas y cabezas que son hidrofílicas. Cabezas afines al agua, colas que no son afines al agua y que por lo tanto tenemos que proteger mediante el recubrimiento con ácido biliar y lecitina. Posteriormente, chicos, se va a dar la hidrólisis de la grasa, la cual consiste en que dentro de estas micelitas, ¿sí?, se va a dar el contacto de los ácidos grasos, o mejor dicho, de los triglicéridos, que son el principal lípido que nosotros consumimos en nuestros alimentos. Se va a tener contacto de estos triglicéridos con lipasa, tanto salival como pancreática, la cual se encarga de romper dichos triglicéridos los rompe en monoglicérido más ácidos grasos libres. También cabe mencionar que posteriormente estas micelas van a seguir viajando hasta llegar a nivel de ilion. A nivel de ilion, dichas micelas estas sí van a poder pasar libremente a través de los enterocitos que conforman a la mucosa intestinal. ¿Por qué? Pues porque son lípidos. Y dado que las células tienen bicapa lipídica, van a presentar afinidad y por lo tanto van a lograr atravesar para que posteriormente dentro estos productos de la degradación de lípidos se vuelvan a ensamblar y se, transporten a través de kilomicrones. Los kilomicrones son un tipo de lipoproteína que se genera a nivel de retículo endoplásmico liso de estos enterocitos que conforman el yeyuno, para que posteriormente dichos kilomicrones vayan a dar a los vasos linfáticos. Luego el vaso linfático pues se fusionará con el vaso sanguíneo y ya se dará como tal la distribución de dichos lípidos. Y por último, la digestión de proteínas. La digestión de proteínas es importante mencionar que al menos la digestión química no inicia en la boca, cosa contraria a los carbohidratos y los lípidos, ¿no? En este caso, las proteínas empiezan la digestión química hasta que llegan al estómago, ¿sí? En el estómago van a estar en contacto con pepsina, que es una enzima que ayuda a romper las proteínas en polipéptidos. Es decir, si ustedes recordarán, las proteínas son cadenas de más de 100 aminoácidos. Los polipéptidos son cadenas que van, digamos, desde los 11 hasta los 100 aminoácidos.
Luego los oligopéptidos van a ser cadenitas que van desde los 3 hasta los 10 aminoácidos. Luego vamos a tener a los dipéptidos, que están formados por 2 aminoácidos, y por último, pues al aminoácido propiamente, ¿verdad? Entonces, bueno, la pepsina se encarga de romper las proteínas, es decir, romper las cadenas de más de 100 aminoácidos en polipéptidos, que son cadenas de entre 11 a 100 aminoácidos. Luego, ya una vez que se dé el vaciamiento gástrico y y que se dé el vaciamiento gástrico en el duodeno, aquí a nivel de duodeno, pues van a entrar otras enzimas como la tripsina y la quimotripsina, las cuales se van a encargar de romper los polipéptidos en cadenas de oligopéptido, es decir, cadenas más pequeñitas de entre 3 a 10 aminoácidos. Ya posteriormente, a nivel de yeyuno, ¿sí? Vamos a tener las carboxipeptidasas y aminopeptidasas. ¿Sí? Vamos a tener carboxipeptidasas, aminopeptidasas y dipeptidasas, las cuales se encargan, pues, de degradar completamente estas cadenitas hasta aminoácidos libres. Una vez que ya tenemos al aminoácido libre, este dado que es pequeñito, va a poder absorberse sin problema, es decir, va a poder pasar, como Pedro por su casa, a través de los enterocitos que conforman la mucosa y llegar a la submucosa para vertirse en los vasos sanguíneos. Y posteriormente, pues ser distribuidos hasta el hígado y otros tejidos, ¿sale? Para su utilización. Ahora bien, una vez que ya se da todo este proceso de absorción de nutrientes, estos materiales, o mejor dicho, este kilo, va a entrar en el intestino grueso. Ahí en intestino grueso se va a absorber el exceso de agua, se va a seguir absorbiendo algunos iones y vitaminas con el propósito de compactar el material orgánico que nuestro cuerpo ya no necesite y formar las heces fecales. De hecho, aquí el kilo pasará a transformarse en heces fecal, en el intestino grueso, ¿sí? Después se va a conducir este contenido del intestino grueso o colon por sus 3 porciones, colon ascendente, transversal, descendente, y luego hasta llegar al recto para que se dé todo este proceso para que se inicie, mejor dicho, el proceso de la defecación. También es importante mencionar, chicos, que aquí a nivel de intestino grueso va a haber una microbiota, ¿sí? Una microbiota simbiótica recubriendo dicho intestino grueso, que básicamente nos va a ayudar a que se dé la biosíntesis de vitamina B12 y vitamina K. De ahí a que sea muy importante mantener en buenas condiciones la microbiota intestinal, precisamente para que nos ayude a la producción de estas vitaminas, porque si bien es cierto que algunos alimentos contienen dichas vitaminas, estos alimentos las contienen en pequeñas cantidades. Realmente la mayor proporción de dichas vitaminas, vitamina B12 y vitamina K, importantes tanto para el proceso, por ejemplo, de regeneración muscular como para el proceso de coagulación sanguínea, pues resulta que la mayor proporción de estas vitaminas es la que nos otorgan las bacterias residentes de intestino grueso. Entonces, por ello, pues hay que alimentarlas, ¿verdad? Hay que comer fibra. Ahora bien, entonces aquí tenemos que en el colon se van a estar absorbiendo algunos minerales, alguna cantidad de agua y se van a estar produciendo, pero también, digamos, llevando a torrente sanguíneo vitamina K y vitamina B12 producida por las bacterias de la microbiota intestinal. Por último, chicos, ya dijimos, a nivel de intestino grueso, pues tú vas a formar las heces fecales. Pero luego dichas heces fecales van a tener que salir de tu cuerpo, porque son materia orgánica que pues ya no te sirve de nada y por lo tanto hay que desecharla. Ahora bien, ¿cómo es que se da este proceso? Pues bueno, primero que nada yo les mencionaba, una vez que dicha heces fecal llega al recto,
se va a iniciar el proceso de la defecación. ¿Por qué? Pues porque resulta, pues sí, el estómago, los intestinos son, digamos, elásticos, ¿sí? Elásticos. Lo que quiere decir que una vez que la heces fecal llegue al recto, este recto se va a distender, es decir, se va a estirar, se va a dar como un estiramiento. Este estiramiento, y de hecho, recordemos, hay una capa muscular externa que ayuda a que se dé este estiramiento del recto, ¿sí? Este estiramiento del recto va a mandar una señal, ¿sí? Va a mandar una señal que va a transmitir hacia la médula espinal, ¿sí? De que, oye, se estiró el recto, se está estirando el recto. Ahí las interneuronas de médula espinal van a decir, si se está estirando el recto es porque hay algo ahí, ¿sí? Hay algo ahí, hay una heces fecal que quiere salir del cuerpo. La interneurona le va a decir a la neurona, digamos, pues sí, a la neurona motora, pues fácil, ¿sí? Fácil. Relaja, ¿sí? Bueno, primero que nada, va a mandar una señal para que se dé la contracción, ¿sí? La contracción de ese recto. ¿Con qué propósito, chicos? Con el propósito de que la contracción ayude a, digamos, como a bajar, por así decirlo, a bajar de cierta forma esa heces fecal, que vaya bajando más por el recto. Y posteriormente también se va a dar un estímulo hacia el esfínter anal. Recordemos que anteriormente yo les mencionaba que íbamos a tener un esfínter anal interno y un esfínter anal externo. Si ustedes recordarán, yo les dije, el esfínter anal externo, aparte de tener esta capa muscular lisa, tiene una capa de músculo esquelético, lo que nos ayuda a que nosotros podamos decidir cuándo vamos a defecar. Por ende, chicos, resulta que el esfínter anal interno no tiene capa de músculo esquelético, por lo tanto, una vez que le mandan esta señal de que se relaje, pues se va a relajar y al relajarse, literal, la heces fecal va a bajar, ¿sí? Va a bajar por el ano. Pero luego se va a encontrar con el esfínter anal externo. Si tú estás cerca de un sanitario, no va a haber problema, porque tú literal vas a correr al sanitario para hacer lo propio, es decir, para defecar. Pero si no estás preparada o preparado para defecar, entonces se va a mandar un estímulo, ¿sí? Se va a mandar un estímulo se va a mandar un estímulo al encéfalo para seguir contrayendo el esfínter anal externo y evitar que se dé la defecación, porque en ese momento, no sé, a lo mejor estamos en un sitio en el que no tenemos un sanitario a la mano, ¿sí? Ya una vez que nosotros ya estemos en un sitio adecuado, pues entonces ya vamos a mandar un estímulo al encéfalo para que se dé el proceso de relajación del esfínter anal externo y por lo tanto pues se va a dar propiamente el proceso de la defecación. Entonces, muy importante recordarlo, chicos, el esfínter anal externo es el que ayuda a que nosotros tengamos control de la defecación, ¿sí? Y bueno, chicos, eso sería todo por parte de la revisión del aparato digestivo. Bye.